Bien, hoy vamos a hablar de lo que es el esquema corporal, ¿sí? ¿A alguna de ustedes se les ocurre ya solo por el nombre qué es el esquema corporal? Sea, sería todo lo del cuerpo humano, digamos, ¿no? Todas las extremidades. Exactamente. Pero también es cómo nosotros podemos interpretar qué es el esquema corporal, ¿sí? El esquema corporal en sí, ¿sí? Es, es la construcción que nosotros hacemos internamente sobre el propio conocimiento de cómo se dimensiona nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Cómo lo construimos? A través de la percepción, a través de los movimientos. Vieron que los bebés al principio, cuando quieren llevarse algo a la boca, primero se lo llevan al cachete, a la cara, al ojo, hasta que luego descubren que existe su mano y que la puede direccionar hacia su boca. Bueno, eso es parte de la construcción de el esquema corporal, ¿sí? Porque esta construcción es progresiva. Y a su vez, a medida que tengo nuevas experiencias, es dinámica, ¿sí? Es la base fundamental del desarrollo psicomotor y se forma a través de todas las experiencias sensoriales, motrices, afectivas y sociales que este niño o niña vivencia desde el momento en que salió al mundo, ¿sí? Y a través de este proceso que va evolucionando progresivamente, nosotros como sujetos vamos adquiriendo conciencia de las diferentes partes de nuestro cuerpo. Y a partir de que vamos tomando conciencia de las diferentes partes que componen nuestro cuerpo, también comienza la habilidad del movimiento y de la relación de nuestro cuerpo con el espacio y los objetos que lo rodean, ¿sí? ¿Vieron los adolescentes cuando pegan los estirones de la noche a la mañana y que de repente quieren pasar por un lado y se chocan la cabeza? O también cuando empezamos a crecer, crecen todas nuestras extremidades. De repente van caminando y ¡pum! Se llevaron puesta la mesa. ¡Pum! Se llevaron puesto algo. ¡Pum! Se llevaron puesto otra cosa. O van corriendo y se tropiezan, ¿sí? Eso es desde la parte en que empieza a tomar conciencia de su cuerpo, porque el cuerpo anterior era el cuerpo de niño, ¿sí? Que tenía otras dimensiones. Ya no nos acordamos mucho de nosotros, porque ya estamos viejitas. Pero en algún momento, cuando yo medía 1,10 m y pasé al 1,20 m, que es mi estatura actual, me chocaba un poco las cosas. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada hablamos de el sentido propioceptivo? ¿Alguna se acuerda un poco de lo que era el sentido propioceptivo? El sentido propioceptivo es esto de cómo yo tomo conciencia de mi propio cuerpo, ¿sí? A mí me sucede habitualmente que, o sea, los neurodivergentes, por ejemplo, tienen desregulado tanto el sistema propioceptivo, ¿sí? Por ejemplo, las personas con dislexia, discalculia o TDAH no tienen desregulado el sistema propioceptivo, pero sí tienen desregulado el sistema vestibular, ¿sí? El sentido vestibular. El sentido propioceptivo se va construyendo a través de este esquema corporal. Y en eso de que tienen desregulado es cuando, por ejemplo, se les cae algo y como que se agachan 35 veces hasta que en la última toman conciencia de la distancia entre su brazo, el piso y el papel que se cayó y ahí recién lo puedo agarrar. Chicas, es horrible, no saben la cantidad de veces que se me cae algo y estoy como 15 veces hasta que digo, ok, freno, me agacho por completo, toco el papel y recién ahí lo levanto, porque siento como que se me... Mano de manteca, me decían cuando era chica. Hoy comprendí que era mi sistema, mi sentido propioceptivo. Bien, el esquema corporal desde la perspectiva de la estimulación temprana representa esta estructura esencial ¿para qué? Para el desarrollo integral, ¿sí? De este niño, ya que no solo infiere sobre las distancias del cuerpo con la construcción del resto del espacio que me rodea, sino que también infieren la organización de la conducta, la construcción de mi identidad, la comunicación, los aprendizajes y la autonomía. El conocimiento del propio cuerpo, ¿sí? Permite a los niños a orientarse en el entorno,
la coordinación de movimientos, interactuar con otras personas, porque imagínense, ¿vieron cuando el bebé es chiquitito que quiere apoyar la cabeza en la cabeza? O sea, cuando quieren hacer eso de frente con mamá y que no logra coordinar el movimiento y ¡pum! Cabezazo. Bien. El interactuar con otra persona es también ir encontrando mi esquema corporal, cuándo finaliza el mío y cuándo comienza el esquema corporal de un otro. Y de ahí poder desarrollar nuestras habilidades cotidianas del día a día, ¿sí? ¿Lo pueden ir visualizando como entendiendo qué es este esquema corporal? El esquema corporal se desarrolla desde el momento del nacimiento, ¿sí? ¿Cuál es el primer herramienta que tenemos para el desarrollo de este esquema corporal a nivel sensorial? Es el tacto. Por eso apenas nacen los bebés, hoy por hoy queda demostrado que para poder tener construcción con un entorno, lo primero que hacen es apoyarlo en el pecho de la mamá, ¿sí? O en la cara, algo que comience con el tacto. Luego sigue el movimiento, la visión, la audición y las sensaciones propioceptivas y vestibulares. ¿Desde dónde todo esto? En el bebé, las caricias, el sostén, ¿vieron cuando lo agarran a upa? Los cambios de posición, el contacto con los cuidadores, la exploración espontánea, ¿no? Del propio cuerpo, cuando empiezan a chuparse el dedo, chuparse el dedo del pie, tocarse la cara. Vieron que ellos se pellizcan la cara y uno dice, sacale que lo vas a lastimar y lo tenés al bebé pellizcándose todo. Bueno, viene esta parte de reconocer su cuerpo, ¿sí? Durante todos los primeros meses de vida, el bebé experimenta su cuerpo, pero de una manera global. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no va identificando que el cuerpo tiene diferentes partes, ¿sí? Y a medida que va madurando el sistema nervioso y se amplían estas oportunidades de exploración, ¿por qué? Porque empieza cuando empieza la autonomía, ¿no? Empieza el gateo y empiezan a arrastrarse por toda la cama. A medida que empiezan estas oportunidades de exploración, comienza a reconocer las diferentes partes de su cuerpo. Comienzan a reconocer sus manos, luego siguen por los pies, después siguen por el rostro y así avanzan los diferentes segmentos corporales. Este proceso se fortalece mediante la repetición de estas experiencias motrices y la interacción con el entorno físico y social, ¿sí? Todas las adquisiciones de luego de las habilidades motoras, como el control cefálico, el volteo, vieron que era cuando estaba panza abajo y me doy vuelta, la sedestación, que es cuando me siento, el gateo, la marcha lateral. Recuerden estas palabras, ¿no? Que es como nosotros vamos a seguir hablando. El control cefálico es controlo mi cabeza, ¿sí? El volteo es estoy panza para abajo y me volteo para un lado o para el otro. La sedestación es cuando el bebé logra sentarse. El gateo es el gateo. La marcha es la caminata. La marcha lateral es cuando camino hacia un costado. Y la manipulación de objetos es cuando va agarrando cosas con las manos, ¿sí? Pero manipulación es cuando no solo la toma y la sujeta con la mano, sino que logra moverla, ¿sí? Cada uno de estos nuevos logros que va haciendo de una manera motriz permite a este niño o niña empezar a descubrir las posibilidades de acción y de esta manera amplían el conocimiento de su propio cuerpo, ¿sí? Y el movimiento así se va convirtiendo en la fuente permanente de información. Por eso, niño que se mueve mucho, niño que explora, niño que aprende. Eso de lo dejamos sentado en la cuna y que no se mueva para ningún lado, eso es comodidad de los adultos. Pero el niño que se mueve es niño que aprende su esquema corporal, su autonomía, niño que grita es que se escucha, ¿sí? El niño sentado, atado a la cama o atado al carrito todo el día es un niño que no va a explorar su cuerpo, ¿sí? Y que después terminan en terapias. El esquema corporal, ¿sí? Para entendernos, no se limita únicamente al reconocimiento anatómico de las partes del cuerpo. También implica todo lo que son la comprensión de las posibilidades funcionales de cada segmento corporal, la coordinación entre los movimientos,
la regulación postural, la capacidad para adaptar acciones a diferentes situaciones, ¿sí? Esto de luego va organizando. Tengo que jugar a la mancha, mancha estatua, me tengo que quedar quieto, pero cuando me tocan tengo que correr, tengo que atrapar a otro. Todo eso son un montón de secuencias que tengo que ir adaptándolas. ¿Cómo las voy a adaptar? Aprendiendo sobre mi esquema corporal con la función del cuerpo, la función de otro cuerpo y la secuencia de acciones, ¿sí? Esta organización es la que permite realizar acciones a su vez cada vez más complejas y poder responder de manera más eficaz a todas las demandas que hay en nuestro entorno, ¿sí? La construcción del esquema corporal mantiene una estrecha relación con el desarrollo de la identidad personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no disocio de otro cuerpo, comprendo que es mío y a través de ese conocimiento de su cuerpo, el niño o la niña comienza a diferenciarse de los demás y a construir la imagen de sí mismo. Y este proceso a su vez contribuye al desarrollo de qué? De la autoestima, la seguridad emocional, la confianza en las propias capacidades, ¿sí? Porque la percepción positiva del cuerpo favorece a la participación activa de las experiencias de aprendizaje, porque es de mi autoestima, ¿sí? Desde donde voy construyendo mi esquema corporal, ¿sí? Así, todo lo que es el esquema corporal también constituye la base para el desarrollo de la lateralidad, ¿sí? ¿Qué es la lateralidad? Es esto de poder entender los costados, ¿sí? Todos los laterales, izquierda, derecha, ¿sí? El movimiento hacia un lado y hacia el otro. ¿Por qué? Porque eso va a favorecer la organización espacial. Piensen en esto, la persona que cuando ustedes dicen, che, vos sos diestro o zurdo, tienen que estar escribiendo, viendo, a ver con cuál escribo. Y pero si sos zurdo, el reconocer mi cuerpo es conocer mi identidad. El reconocer las lateralidades es reconocer en cómo voy conformándome. Por eso es súper importante estas cuestiones. Parece chiste, pero hay muchos niños y niñas que si vos le preguntas, che, ¿vos sos diestro o zurdo? A ver, pará, déjame ver con cuál escribo. Ah, soy diestro. Ah, entonces dobla la derecha, tu derecha o mi derecha. Sí, son cuestiones como muy graciosas, pero son parte de la cotidianidad y que también implican en mi contacto y mi vinculación con un otro. Y esto se aprende desde las infancias. ¿Cómo? Consolidando la lateralidad desde el comprender mi esquema corporal, ¿sí? Porque esta lateralidad también me ayuda a coordinar la coordinación motriz. Y de ahí vienen también los aprendizajes escolares. La lectura, la escritura, el cálculo, viene de reconocer mis habilidades motrices, que a su vez es de poder conocer mi esquema corporal, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Es importante que nosotros sepamos cuáles son los pasos a paso del esquema corporal, porque dentro del área de estimulación temprana es importante para poder velar diagnósticos presuntivos y preventivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las ausencias de reconocer las partes del cuerpo nos lleva a las ausencias de poder coordinar movimientos, orientarse en el espacio, desarrollar habilidades motrices, ¿sí? Desde lo más complejo que es sentarse, hasta después no poder agarrar el lápiz, ¿sí? Entonces tenemos que ir evaluando qué estrategias motoras y de material abstracto tengo que empezar a utilizar. Por ejemplo, hay un montón de herramientas hoy por hoy de lápices más gruesos, ¿sí? Los jumbo, las gomitas para agarrarle el lápiz, pero todo esto puede ser prevenido a temprana edad si prestamos atención al reconocimiento corporal cuando comiencen, ¿sí? Bien, el esquema corporal tiene su evolución, no es que de una así llegó y avanzó, ¿sí? El esquema corporal, ¿sí? Es progresivo y continuo. El niño empieza a construir una representación mental de su propio cuerpo, ¿sí? La va construyendo en su cabeza, ¿sí? Y este desarrollo no ocurre de una manera lineal, ni siquiera ocurre de que, uy, pasa acá y después, sino que se encuentran influenciados por la maduración neurológica, la calidad de los vínculos tempranos
y vuelvo y sostengo. Niños quietos no aprenden. La exploración del entorno. El niño explorador, el niño que agarra la tierra, el niño que camina, el niño que se cae, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando caigo, aprendo luego a construir mi esquema corporal de dónde queda el suelo, de dónde construyo el equilibrio, dónde queda el espacio, ¿sí? Entonces, no es que lo dejo caer y que se rompa la cabeza, ¿no? Pero acompañando a esos descubrimientos. Bien, tenemos la primera etapa para comenzar a construir nuestro esquema corporal que sucede de los 0 a los 6 meses, ¿sí? En donde está la etapa de organización corporal inicial. En esta etapa, el bebé ve a su cuerpo como un gran globo. No diferencia que hay mano, ni que hay pierna, ni que hay deditos, ¿sí? Y las sensaciones corporales se perciben como un todo indiferenciado. ¿Qué quiere decir esto? Que aparecen los reflejos arcaicos, ¿sí? Y que aparecen las experiencias sensoriales básicas. El contacto con el cuidador, mamá, papá, la persona presente y esa experiencia de sostén, el amamantamiento, las caricias, los cambios posturales, incluso cuando le cambian el pañal, lo bañan. Por eso vieron que en esta etapa, nosotras incluso como estimuladoras vamos a recomendar y familia, háganle masajitos en las plantas de los pies, rótenlo lentamente, jueguen con él, amáquenlo, llévenlo al pecho, porque todo eso va a ir construyendo el movimiento y la continuidad de su cuerpo, ¿sí? En esta etapa, la construcción aparece a través de las emociones y el sentimiento, de la continuidad corporal. Aunque aún no existe una representación consciente de su propio cuerpo, sí puedo sentir la representación global del cuerpo de mi cuidador con el mío, ¿sí? Piensen que recién está saliendo de la panza, donde vivía con su madre como siendo un todo. Luego pasamos a la etapa de exploración sensoriomotriz, ¿sí? Que es de los 6 a los 12 meses. En este semestre de vida empieza la mayor integración entre percepción y movimiento. Aparecen, como ya hemos visto, todas las habilidades, como el volteo, se empieza a sentar, la sedestación, el gateo, la manipulación de objetos, y eso permite a una exploración más activa del entorno. Y en este periodo se inicia el reconocimiento progresivo de partes del cuerpo. ¿Cuáles son las principales que empiezan? A ver, recuerden esos niños de 6 a 12 meses por ahí. ¿Cuáles son las primeras partes del cuerpo que reconoce el bebé en esa etapa? Sin miedo al éxito, chicas. Y a mí se me hace que los pies, las manos. Exactamente. Es lo primero que se llevan a la boca. Cuando están acostados, 6 meses, empiezan a chuparse la mano. Pero ya cuando descubren que el pie lo puedo llevar, porque piensen que toda la exploración también la hacen de una manera oral, ¿sí? Porque están en la etapa oral de la vida. Entonces, ¿qué hacen? También se llevan el pie a la boca, que es la foto que todos sacan, ¿no? Ay, mira, se llevó el dedo gordo al pie, se chupa el dedo gordo del pie. Pero, aunque es gracioso y lo vemos como fotogénico, está aprendiendo, está descubriendo sus partes del cuerpo, ¿sí? ¿A través de dónde? De la exploración visual, porque lo tratan y lo llevan a su vista, lo táctil y la boca, oralmente. Y el cuerpo empieza a diferenciarse del entorno, ¿sí? Y ahí empiezan los primeros indicios de conciencia corporal. Y luego viene el año y los terribles dos. ¿Por qué también son los terribles dos? Porque aparece la marcha independiente. Entonces, amplía las posibilidades de exploración y relación con el entorno. Empieza a reconocer de más claro las distintas partes de su cuerpo. Las utiliza de forma intencional para las acciones. No es que agarra la sábana y la lleva así. No, se tapa. ¿Sí? Quiere agarrar un juguete y lo agarra. Y se incrementa la coordinación en los diferentes segmentos corporales y así fortalecen la relación entre la percepción, la acción y la representación. Y el lenguaje comienza a ser parte de este proceso porque facilita la nominación de las partes del cuerpo y las acciones. Es como cuando el nene tiene hambre. Señala la boca y empieza a decir, papa, hey, papa, agua, y señala la boca, ¿sí?
Fíjense cómo hasta este momento muchas veces no nos dimos cuenta de que el cuerpo y el reconocer las partes del cuerpo también los llevan a comunicarse, ¿sí? Un datito de color, los no hablantes en esta etapa, que aparece mucho en las neurodivergencias, lo físico y lo corpóreo es la manera de comunicarse. Entonces, ellos lo primero que hacen es reconocer su esquema corporal para poder comunicarse con un otro. Luego tenemos la etapa de la estructuración del cuerpo vivido, ¿sí? Que es de los 2 a los 4 años. Y en este periodo, los niños consolidan la percepción de su cuerpo ya como una unidad organizada, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Hay mayor conciencia en los movimientos motrices y hay una coordinación entre los movimientos globales y los movimientos de la motricidad fina. ¿Dónde aparece mucho esto? En el juego. Ay, Sí, te puedo hacer una pregunta. Van a escuchar ruido de fondo porque yo estoy manejando. Salí de tranqui. dar clase y estoy manejando mientras escucho. Eh, un nene de 2 años, 2 años y medio, no Sí, es sordo, pero no habla. ¿Por qué no puede hablar un nene de 2 años, 2 años y medio? pueden ser muchos factores, falta de estimulación, neurodivergencia, hablante tardío, frenillo corto, mucho tiempo de pantalla, carnes crecidas. Hay un montón de factores, Adri. O sea, por ejemplo, tenés niños que son hablante tardío por una cuestión neurológica, luego tenés hablantes tardíos porque las cuerdas vocales están gastadas. Pensemos que hay un montón de cuestiones fisiológicas también que pueden evaluar. Mi primera recomendación, Adri, es que lo lleven al otorrinolaringólogo, evalúen el tema fonológico desde una estructuración más clínica y de ahí seguramente lo van a derivar o a estimulación temprana o a fonoaudiología especializado en estimulación temprana. Y ahí van a evaluar el por qué aún no puede hablar, ¿sí? Tal vez solo requiere más estimulación, alguien que le hable más, porque a veces nosotros los adultos esperamos como que el lenguaje los niños lo adquieran solo, y mientras vamos por la vida. Pero el niño necesita que el lenguaje sea direccionado, ¿sí? Que sea con atencionalidad, porque ellos repiten, pero no repiten de lorito porque alguien corrió y habló, sino porque la intencionalidad forma parte del aprendizaje. Mi recomendación es que si ya tiene 2 años y no dice nada, es que lo lleven, ¿sí? Primero al pediatra de cabecera y luego como paralelos, neurólogo, otorrino y fonoaudiología o estimulación temprana. Bien, como decía, en esta etapa de los 2 a los 4 años aparece el juego simbólico, ¿sí? Que es esto en donde la construcción del esquema corporal se permite representar en todas situaciones imaginarias, ¿sí? Vuelvo al lenguaje, vuelve a ser un agente principal porque contribuye a la organización de esa experiencia corporal, facilitando la identificación, denominación y comprensión también de estas acciones corporales, ¿sí? Luego de los 4 a los 6 años aparece la etapa de organización del cuerpo representado. Y en esta etapa, ¿sí? Se consolida la capacidad de la representación mental del cuerpo. Ahora vamos a ver la parte gráfica y lo van a comprender mucho más, ¿sí? Acá es donde el niño logra identificar con mayor precisión todas las partes del esquema corporal y los comienza a organizar, ¿sí? En relación con el espacio. Y también se desarrolla la lateralidad, la orientación espacial, la coordinación visomotriz, todos los que son aspectos fundamentales ¿para qué? Para los aprendizajes escolares, ¿sí? Y el esquema corporal comienza a integrarse progresivamente como una estructura estable que permite regular la acción, anticipar movimientos y también adaptarse a diferentes contextos, ¿sí? Luego tenemos lo que es la consolidación del esquema corporal de los 6 años en adelante. Y ahí, a partir del ingreso a la escolaridad primaria, el esquema corporal continúa perfeccionándose y consolidándose. Se afianzan las lateralidades, la orientación espacial y la coordinación de la motricidad fina.
¿sí? ¿Por qué? Porque en la escuela primaria es donde donde comenzamos a escribir. Hay jardines, niveles iniciales, que ya en salita de 4 y 5 lo hacen, pero aún están como desde el juego. En cambio, en la educación primaria ya es como algo establecido, ¿sí? Em, la coordinación, lo que cuando aparece la motricidad fina, empieza a permitir la adquisición de habilidades complejas, escritura, lectura, actividades de precisión, y el cuerpo se encuentra integrado a esta organización cognitiva y emocional y funciona como base para el aprendizaje, la autonomía y la interacción social, ¿sí? ¿Dónde vamos viendo cómo el niño va construyendo su esquema corporal? A través del dibujo, ¿sí? A través de la expresión gráfica, ahí es donde aparece la representación de su esquema corporal. Y este desarrollo refleja la integración entre la maduración neurológica, las experiencias perceptivo-motrices, el desarrollo cognitivo y todo lo que es la organización emocional. Por eso incluso en las terapias lo primero que hacemos con los niños es dibujar, ¿sí? Utilizar el arte como también herramienta de vinculación y de expresión subjetiva, ¿sí? Porque el niño a través del dibujo incluso pone en palabras cosas que tal vez aún hasta desconoce en palabras. A través del grafismo, este niño lo que hace es reproducir lo que observa, cómo lo percibe y siente, y también cómo organiza su cuerpo y su relación con el entorno, ¿sí? Incluso aquello que no puede reproducir en palabras. Por eso es súper importante el saber los esquemas de dibujo, ¿sí? El dibujo del esquema corporal no surge así como decir, hoy sí lo dibujó un cuerpo humano y ya está, sino que es una representación de la realidad, en cómo se van viendo, y atraviesa diferentes etapas evolutivas, ¿sí? En la que se observa una complejidad, una precisión y también una organización espacial. Y así cada producción gráfica lo que constituye es el indicador de nivel del desarrollo psicomotor y de la construcción progresiva de la imagen corporal. ¿Alguien sabe cuál es la primera construcción de dibujo que realizan los niños? ¿Alguna que se le ocurra el nombre, las que algunas vieron? Mi nieto dibujaba el ojo. En la etapa de célula, ¿no? Claro, No, el garabato es creo el que se dice primero. monigote, garabato, algo de eso, ¿no? Exactamente, el garabato es el primer dibujo de los niños. Es lo primero que hacen los niños al comenzar a dibujar, ¿sí? El garabato son líneas, cruces de líneas, no tienen como ahí les voy a mostrar una fotito, no tiene una precisión, ¿sí? Es esto de empezar a descubrir cómo ellos pueden, em, ¿cómo se llama? Cómo ellos pueden manipular el objeto y llevarlo por sobre otro objeto, ¿sí? Son líneas. El niño realiza todos trazos desorganizados, impulsivos y sin ninguna intencionalidad representativa clara, ¿sí? El movimiento del brazo y la mano, ¿sí? Predomina, es el movimiento en sí sobre la intención de representar. Y ahí ven, no hay cuerpos, el cuerpo no aparece como una figura reconocible. Aún así, el niño te va a decir, dibuja mamá, y es el puntito. Ah, dibujate vos, y es una línea. Porque comienza a experimentar el placer de la acción gráfica, ¿sí? Los garabatos son la exploración motriz y el inicio del control del gesto, ¿sí? Y es también cuando comienzan a poder realizar, ¿sí? Todo lo que comprende los movimientos de la mano. ¿Sí? Estoy segura que las que son mamás, tías o abuelas de algún niño por ahí, los garabatos los guardaron, porque son los primeros dibujos de los niños. ¿Cuántas de ustedes guardaron un garabato? De cualquier niño, ¿eh?
Yo estoy segura que los garabatos los tienen guardados. Bueno, luego seguimos a la etapa preesquemática. Les voy a mostrar también una imagen. Igual después en el PDF va a ir con imágenes. Yo estoy llena. Los garabatos están por todos lados. Los dibujos en sí de los niños están por todos lados. Bien. Esta es la etapa preesquemática, ¿sí? En esta fase aparece la intención representativa. Los niños comienzan a dibujar figuras humanas simples, ¿sí? Que frecuentemente son la cabeza y los pies, o las cabezas y las manos, o los renacuajos, que son las cabecitas chiquititas, ¿sí? El esquema corporal se empieza a representar, pero de manera fragmentada, con omisiones, porque así como en este está como súper, fíjense como allá arriba está el renacuajo, abajo, si ven, hay uno que tiene un círculo patita a patita y ni siquiera tiene como bien diferenciada la boca, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta etapa los niños empiezan a surgir patrones, ¿sí? Dibuja un patrón y luego lo nombra también como una representación de una determinada cosa. Y empiezan a dibujar la figura humana fusionándola con círculos y con líneas. Al principio es donde aparece el monigote, que es la cabeza con pies, ¿sí? Y las primeras representaciones de la figura humana son poco realistas, ¿sí? Es una cabeza gigante, como está acá, ¿no? Y después como que algunos lo hacen, si es alto, le hacen el palo del pie más largo, ¿sí? Y faltan partes del cuerpo, ¿sí? Ahí es donde empiezan a desarrollar su propio sentido de la identidad, porque permite explorar diferentes imágenes de sí mismo antes de llegar a una satisfactoria, ¿sí? El intento de representación empieza con formas reconocibles, monigotes, objetos que flotan en la página, ¿sí? Y los colores no realistas, porque de repente te dicen, dibujé a mi mamá y la dibujan verde o cosas así. Pero desde ahí es donde empiezan a ver que empieza a construir la imagen corporal, ¿sí? Empiezan, vuelvo, con el renacuajo, luego el monigote primitivo, hasta empezar a tener otras combinación de brazos ya dominados. Bien, lo voy a buscar acá mientras que lo ven, que lo busco en la fotito. Así ya, para no cortar y volver a ponerlo, ¿sí? Luego vamos a seguir con la etapa esquemática, ¿sí? Les voy a mostrar alguna imagen. En la etapa esquemática es de los 5 a los 7 años y es cuando el niño ya logra una representación más organizada y estable del esquema corporal, ¿sí? La figura humana aparece completa, ya ven que tiene la cabeza, el tronco, extremidades, rasgos faciales, ¿sí? Se observa una línea como base, ya no están dando vueltas por el aire, sino que tratan de hacerlo como en el suelo, hay más organización espacial, la incorporación progresiva de detalles como las manos, dedos, ropa, elementos identitarios. Por ejemplo, no sé, si mamá le gusta siempre andar con zapatos rojos, le pongo zapatos rojos, ¿sí? Acá dice Antonio. Le empiezo a poner nombre y el dibujo refleja una mayor integración cognitiva y corporal, ¿sí? Entonces nosotros pasamos de la etapa del monigote, ¿sí? A ya empezar a tener la preesquemática y luego pasar por la parte en donde ya tengo la esquemática. ¿Qué quiere decir esto? Comienzan con cabeza, ojos, nariz y boca. Luego aparecen los brazos y las piernas. Luego aparecen brazos, piernas, manos y pies. Y luego ya aparece el tronco, aparecen los dedos, aparece un lugar, ¿sí? Ya empiezo a hacer también como que comienzan a dibujar explícitamente. Incluso los colores son más realistas. En los primeros dibujos, los niños son como más surrealistas. Le ponen, no sé, mamá es verde, mamá es
violeta, papá tiene el pelo rojo. Luego ya comienzan cómo hacer más realistas los colores. Pero esta construcción no sigue ahí porque nosotros seguimos creciendo, ¿sí? Más allá de que ustedes no van a trabajar con los niños en esa edad, nosotros tenemos la parte donde ya comienza el realismo incipiente, ¿sí? Que es ya cuando ya pueden lograr dibujar, em, le voy a poner más explícito así ven dibujos más reales de los niños, porque me estaban mostrando de artistas y yo a los 9 años no dibujaba así. Pero en este momento el dibujo, el esquema corporal aparece con mayor realismo, ¿sí? Y proporcionalidad. Como ven acá, es como más específico. Los niños incorporan detalles anatómicos, mejora la simetría, comienzan a representar movimiento, se incrementa la preocupación por la estética, la coherencia de la figura humana, empiezan como a ser como más detallistas en todo lo que comprende el dibujo, ¿sí? Empiezan a buscar las proporciones. Ahora están todos a full con los que son más, yo le digo que son las cabezas grandes, pero son más de dibujo de anime. Están todos a full dibujando anime, no sé por qué, pero están todos con eso del dibujo realista desde ahí. Hoy por hoy se incentiva mucho en el arte, sí, vemos que hay muchos chicos que hacen arte terapia o arte artística y empiezan como a dibujar más específico. ¿Ven? Acá, por ejemplo, tiene etapa del garabato, etapa preesquemática, la esquemática y luego tenemos todo lo que es la etapa de consolidación y de diferenciación, que es a partir de los 9 años. ¿Sí? Que en esta etapa el esquema corporal del dibujo ya se encuentra más consolidado, ¿sí? Y el niño representa el cuerpo con mayor precisión anatómica. Incluso incorpora precisión, movimiento, diferencia sexual, ¿sí? Empiezan a dibujar como si es una mujer, le dibujan la cintura más angosta, el pecho más abultado. A los hombres les empiezan a dibujar barba, ¿sí? Se vuelve también un medio de expresión más consciente donde interviene la observación, así como también la representación simbólica. Los dibujos son una herramienta súper valiosa para poder interpretar cosas y cómo va evolucionando el esquema corporal en los niños y en las niñas y también en los adolescentes y que siguen. Sostengo que yo arranqué incluso cuando estudié arte terapia y... No, yo arranqué estudiando arte terapia porque quería lograr interpretar en mi cerebro los dibujos de mi hijo y después lo encontré también como una herramienta terapéutica para mí, porque a través del arte uno expresa un montón de cosas. Y entre eso también fui descubriendo, ¿no? Cómo el esquema corporal y a medida que va evolucionando el niño va también graficando muchas cosas. Luego, no sé si sabían, pero por ejemplo el estudio del esquema corporal se utiliza para averiguar situaciones de abuso. Vieron que em, cuando hay situaciones abusivas, no solo de abuso sexual, sino de abuso físico y demás, hay test, evaluaciones, ¿sí? Que son protocolos de exámenes de imagen, en donde aparece la grafología forense que estudia, no sé, los trazos, patrones en los dibujos, todo lo que el esquema corporal plasmado gráficamente puede indicar si algo está sucediendo emocional y físicamente a este niño o niña, ¿sí? Porque empiezan, ¿sí? A través de ciertas puntuaciones de cómo dibuja el esquema corporal, dar indicios de si hay abuso sexual, si hay abuso emocional, físico, ¿sí? Si hay invasión de espacios o sea, no de mi espacio corporal, pero sí de espacios personales, incluso las emociones. Por ejemplo, no sé, acá en el espacio había un niño que cuando dibujaba a ciertas personas les borraba la cara. Y vos le decías, che, ¿y por qué? Y bueno, y después empezábamos a sacar nombres, che, si le ponemos nombre, hagámosle pelos locos en este dibujo. Y ese era como todo negro, oscuro, y después le puso un nombre, después le puso una cara, y después terminamos descubriendo una situación.
Eh, pero el esquema corporal, ¿sí? El poder ir trabajando sobre las gráficas en los niños es súper importante para tener alertas. Así también como, no sé, de repente, desde el poder trabajar el esquema corporal, podemos trabajar también con la teoría del semáforo, esto de dibujar un cuerpo entero. Y vos cuando te enojás, ¿dónde sentís el enojo? Y pintalo. ¿Y dónde sentís la rabia? Y pintalo. Y desde ahí también poder ir trabajando después qué alertas, ¿sí? Van a salir con respecto antes de que tenga una crisis, un meltdown, un shutdown, o si siento que mi cabeza va a explotar, y que es depresión, ¿sí? Hay un montón de estrategias para poder utilizarlo a través de poder reconocer los grafismos en la evaluación del esquema corporal, ¿sí? Implica esto de poder evaluar aspectos verbales, aspectos prácticos, visoespaciales, nócticos, atencionales. ¿Sí? Es una batería explícita que lo utilizan los grafólogos forenses, pero si nosotros tenemos un niño en estimulación temprana y vemos una alerta en su dibujo, podemos, yo habitualmente les tomo fotos, los dibujos yo siempre me los quedo de los niños, a menos que tenga muchos y la realidad es que no voy por ese lado de investigación o evaluación, los dibujos yo me los quedo. Me los quedo y si veo alguna alerta, muchísimo más me los quedo para poder luego dar mis devoluciones pertinentemente o si tengo que hacer alguna derivación o si veo alguna alerta y que, no sé, se lo tengo que pasar a alguna de las psícopes o algo. Hoy por hoy ya, bueno, dentro del área de psicología yo hice lo que es todo lo que es algunos cursos de grafismo forense, pero nada, yo no estoy calificada para eso, entonces si veo la alerta igual los puedo identificar y los traslado donde tiene que ir. Eh, pero bueno, es súper importante tener en cuenta el dibujo en el niño y cómo saber cómo estructura su esquema corporal puede darnos un montón de indicios, tanto no solo físicos, sino emocionales, ¿sí? Bien, chiquis, ¿alguna tiene alguna duda, pregunta, consulta? Bien, yo solo les voy a dejar una tareita que me las van a mandar y es que tienen que dibujar en una hoja una persona bajo de la lluvia. Posta, se los estoy diciendo. Una persona bajo de la lluvia. Después van a entender por qué, porque después les voy a Con enseñar. paraguas sin paraguas. Una persona bajo de la lluvia. Con Ustedes fíjense. paraguas sin paraguas. Una persona bajo de la lluvia. Ustedes después van a decir como a esa persona bajo de la lluvia. Después igual se los paso escrito. Le tienen ¿Se que poner moja? un nombre, una edad y van a tener que escribir una pequeña historia desde dónde vienen y hacia dónde van. ¿Sí? El siguiente dibujo es un árbol. Y el otro dibujo es una casa, un árbol y una familia. Dai, una pequeña historia acerca de qué me dijiste. Desde dónde, o sea, esta persona que van a dibujar abajo de la lluvia, de dónde está viniendo y hacia dónde va. Recuerden que le tienen que poner nombre y edad. Bien, ¿y los otros es un árbol? Un árbol, uno Sí. es un árbol solo y en el otro es un árbol, una casa y una familia. Háganlos tranquilas y la semana que viene vamos a aprender a aplicar esas baterías. Esas son baterías que se utilizan para detectar motricidad y otras cuestiones. Es los viejos psicotécnicos. En los trabajos también lo toman. Pero para nosotros en las infancias sirve muchísimo para poder identificar algunas cuestiones. Así que dibújenlos, me los pasan. Y la semana que. Pásenmelos antes de la semana que viene, no me hagan trampa, porque después lo van a dibujar según lo que vean que yo voy a explicar. Te conozco, Iris. Ay, ¿por qué dibujo? Manda preguntas, nomás no seas así. Pero bueno, si a alguna le da vergüenza su dibujo, me lo puede mandar por privado. Pero bueno, eso para la semana que viene. O sea, son 3 dibujos ahí. Exactamente. Dale. ¿En hoja de dibujo o en hoja de carpeta? No, puede ser en hoja de carpeta, ¿sí? Fíjense, Ajá. recuerden todo lo que fuimos hablando, esto de que como dibujemos,
también es cómo nosotros registramos nuestro esquema corporal. Acá no es ver la técnica, sino qué registro del cuerpo. Y te lo enviamos por foto. Exactamente. Perfecto. Las que saben que me ven personalmente, ¿sí? Me pueden traer las cosas en papel, ¿sí? Si les queda más cómodo que estar haciendo todo por foto. Más que nada las que me ven, las que están lejos, por ejemplo, a Adri no le puedo decir que me lo traiga, porque desde acá, desde allá de Santa Fe, acá, está complicado que toda la semana me traiga la actividad, pero em, el resto si quiere me lo puede alcanzar, yo no tengo drama. Si no estoy en el centro, me preguntan y me lo alcanzan a mi casa. Sé que todas están cerquita. Bueno, chiquis, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Dai, buena semana. Buen fin Nos de. vemos, chicas. Chau, Buen fin de. chau. Buen fin Chao, de chao. besos.